Hola, buenos días. Te doy la bienvenida al curso de Secretariado Jurídico. Te voy a pasar a explicar un poco la primera unidad, que es la unidad introductoria al curso. Bien, el primer tema que tenemos para comenzar es la organización del Poder Judicial de la Nación. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial de la Nación está integrado por la Corte Suprema de Justicia y por los demás poderes que le suceden. ¿Sí? El Poder Judicial de la Nación, recordemos que es uno de los tres poderes de la República Argentina, compuesto por jueces y magistrados, y también tenemos los otros poderes que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero en este caso nos vamos a centrar en el Poder Judicial, la cual la Corte Suprema de Justicia está integrada por jueces que deben mantener una buena conducta para poder durar en su cargo. Bien. En cuanto a la definición de derecho, que es lo que nos compete seguir hablando, nos dice la definición que una vez que funciona nuestro sistema judicial y cómo se designan los jueces, tenemos que hablar un poco del ordenamiento normativo institucional a través del cual se rige la conducta humana, que es para lo que fue creado el derecho en sí. ¿Sí? Todas las sociedades requieren de derechos y obligaciones generalmente, y es lo que nos toca. El ordenamiento normativo nos obliga a que sea contemplado en la vida pública y en la vida privada de todas las personas y puede ser impuesto con carácter coercitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy y robo un negocio, un local comercial, voy a tener que rendir cuentas al Estado porque es algo que está contemplado en la Constitución y en las normas que está prohibido hacer. ¿Sí? Sencillo, espero que lo hayas entendido. Bien, después nos va a tocar hablar un poco sobre las características. ¿Sí? Dice, debemos tener en cuenta que es una ciencia muy amplia. ¿Por qué es una ciencia muy amplia? Porque existen diferentes tipos de derechos. Tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho penal y un montón de derechos más. Y podemos encontrar muchísimas características sobre él, como te decía. Vamos a nombrar las más relevantes. Se basa en un ordenamiento jurídico, como te había dicho antes, que cada estado tiene un conjunto de normas para regular el comportamiento de las personas en su jurisdicción. Vamos a hablar más adelante de lo que significa la jurisdicción. Las mismas necesidades existentes son de regulación social, o sea que las regula la sociedad en sí. ¿Sí? A la vez, los mismos ciudadanos deben conocer sus deberes y derechos. Por ejemplo, yo como ciudadana conozco el derecho que tengo para ir a votar. Por ejemplo, un ejemplo entre muchos. Bien. Después tenemos que es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Acá nos dice que cuando se habla de derecho no es inalterable, ¿sí? O sea que no se puede alterar. Sí se puede modificar un poco, pero no se puede alterar el derecho. El derecho es lo que dice. El ordenamiento jurídico se va perfeccionando y adaptando a medida que pasan los tiempos. Esto significa que se va actualizando. O sea, que si sale una nueva ley, el derecho se va actualizando todo el tiempo. No se queda con una sola cosa, ¿sí? El derecho se estudia, se interpreta, se sistematiza, y se realiza la compilación de la legislación por país. Cada país tiene su propia legislación. Bien. Tiene dos divisiones como ciencia del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado está el derecho público, como lo conocemos, y está el derecho privado. El derecho público, que implica la regulación de los poderes públicos, entre las ramas de este tipo de derechos se encuentran el derecho constitucional, el derecho administrativo y el penal. El derecho público es todo lo que regula el Estado generalmente. Por ejemplo, la Constitución es un derecho público, las leyes constitucionales también lo son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación y demás. Después tenemos el derecho privado, que regula la relación entre las personas físicas y jurídicas. ¿Qué quiere decir? Nosotros como Estado de Derecho tenemos personas físicas, que somos nosotros, ¿sí? Y tenemos personas jurídicas, que generalmente estas personas jurídicas son lo que nosotros denominamos sociedades, asociaciones y demás, empresas, ¿sí? Entre algunas de las ramas está el derecho del trabajo, que es lo que regula el derecho ya privado. Bien.
Nos dice que para su cumplimiento se necesita la voluntad política. Las leyes como tal brindan las pautas para un funcionamiento jurídico adecuado en sociedad. Sin embargo, para que esto se produzca debe existir la voluntad política de parte de las autoridades que rigen los destinos de una nación. Cuando se desconoce el ordenamiento jurídico, se pierden las garantías y en consecuencia no se puede administrar la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí necesitamos de la voluntad política para que estas leyes se cumplan. Si no las hace cumplir el Estado, ¿quién las va a hacer cumplir? Eso es lo que lo que significa este párrafo, ¿sí? A medida que haya cambios políticos y económicos, donde se desconozcan las necesidades de la población o donde el ordenamiento responda solo a determinados intereses, no hay forma de administrar correctamente la justicia. Nunca va a haber una forma única de administrar la justicia. Cada presidente, cada estado viene con su modelo de justicia. Por eso nos dice que no hay una manera única. En este sentido, el derecho puede ejercerse siempre y cuando existan las condiciones que la pueden hacer posible. Y esto se basa en el respaldo tanto de la ciudadanía como de las instancias que conducen a los destinos de una nación. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el Estado pueda gobernar acorde a derecho también es responsabilidad de la población y de los ciudadanos para que esto se pueda cumplir. Por ejemplo, cuando hay cambios políticos se modifica toda la estructura del Estado, ¿sí? Esto podría haber la posibilidad de que busquen cambios del marco jurídico en base a intereses políticos y económicos de ciertos grupos. Por ejemplo, cuando entra un presidente nuevo y está por 4 años, no sé, va a querer modificar el ferrocarril. Viene otro y va a querer modificar los trenes o otras cosas, o no sé, etcétera. Pueden haber millones, ¿sí? Bien, después, ¿qué tenemos? Después nos vamos a empezar a hablar un poquito de jurisdicción y competencia, ¿sí? Un dato que dice acá que tener en cuenta es que ninguna circunstancia deben confundirse, ya que jurisdicción es una cosa y la competencia es otra. Es importante que lo tengas en claro. La jurisdicción es un presupuesto del proceso que consiste en la potestad asumida en exclusiva por los jueces y tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero no todos los juzgados y tribunales pueden conocer de todos los conflictos, es imposible, sino que ejercerán su jurisdicción exclusivamente en los casos en los que venga atribuida por una ley, ¿sí? La función de la jurisdicción se ejecuta a través de la ley en manos del Poder Judicial. Por ejemplo, el Estado crea y sanciona una ley y ¿qué va a pasar acá? Es el Poder Judicial el encargado de hacerlo cumplir. Solamente le compete, solamente es de su jurisdicción. Por eso jurisdicción es una cosa y competencia ya es otra cosa que lo vamos a ver ahora. Se aplica a los diferentes territorios que tienen potestad en el ejercicio de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se aplica una ley a nivel provincial. En la provincia de Tierra del Fuego se aplica otra ley. Eso quiere decir que cada jurisdicción tiene y puede tener leyes diferentes. No tienen que ser en todo el país igual. Si bien hay leyes de público conocimiento, generalmente cada provincia tiene su constitución provincial y difieren de algunos tipos de leyes, ¿sí? Algunas de las características son la legalidad, que quiere decir que cualquier juicio debe estar basado en la ley, siempre en la ley, porque ¿en qué nos vamos a basar si no? El orden público significa que debe ser de cumplimiento obligatorio. Indelegabilidad, que quiere decir que ningún juez puede otorgar a otro su jurisdicción. Si yo hoy como jueza le otorgo mi jurisdicción a un juez, yo estando en Neuquén, le otorgo una jurisdicción a un juez de Chubut, no se puede, eso es, por regla no se puede, ¿sí? Jueza de Neuquén se queda con la jurisdicción de Neuquén. Bien. Por otro lado tenemos la competencia. ¿Sí? La competencia es el conjunto de asuntos que le son atribuidos por ley a un juzgado o tribunal. Fíjate bien qué quiere decir competencia de asuntos, ¿sí? Son asuntos. La competencia es por tanto el conjunto de procesos, lo mismo, procesos y asuntos, similar, ¿no? En lo que un juzgado puede ejercer conforme a la ley de su jurisdicción. Por ejemplo, yo tengo una causa por un despido, ¿sí? ¿A dónde me va a competir trasladar esa causa? Al juzgado
de trabajo al juzgado laboral de mi provincia, ¿sí? No puedo ir y hacer el reclamo a otra provincia. ¿Por qué? Porque me compete en mi provincia, en el tribunal laboral de mi provincia. Eso es lo que quiere decir. ¿Bajo qué jurisdicción? Bajo la jurisdicción del juez que compete en la causa, ¿sí? La competencia se asigna a uno u otro juzgado en función de los siguientes criterios. Tenemos la competencia genérica. El primer paso al atribuir competencia radica en la constatación de que existen 4 órdenes jurisdiccionales. En realidad puse 4, pero existen más. Tenemos el civil, el penal, el contencioso administrativo, tenemos el de familia, tenemos un montón, ¿sí? Pero bueno, esto como que lo quise achicar para que no te confundas tanto, ¿sí? Esto es lo que te decía yo. Por ejemplo, si yo tengo una causa por robo, no lo voy a ir a presentar al juzgado de familia. ¿Por qué? Porque compete presentarlo en el juzgado penal, ¿sí? Después tenemos la competencia objetiva. Dentro de un mismo orden jurisdiccional hay distintos tipos de órganos judiciales que conocen de distintos procesos. Así, en el proceso civil se toman como la base, cuantía y la materia de la pretensión para determinar a qué clase de órgano se le atribuye la competencia, ¿sí? Se hace como un colador y dice, bueno, este es laboral, va al laboral. ¿Me explico? En el orden penal, con base a este criterio, se atribuye el conocimiento de la primera o única instancia atendiendo a los siguientes elementos. Atención acá. Gravedad del delito, a ver qué tan grave fue el delito que cometió la persona. Naturaleza especial del delito, que es el nombre del delito, por ejemplo, robo a mano armada, ¿sí? Por darte un ejemplo. Y calidad de la persona contra la que dirige el procedimiento, ¿sí? ¿Qué persona va a dirigir el procedimiento? Generalmente un abogado letrado. Competencia funcional. Este criterio de atribución de la competencia hace referencia a qué órgano judicial sería competente para conocer de los recursos, la ejecución y los incidentes. Es este el órgano que va a definir dónde va a parar esa causa también. La competencia territorial presupone que existen varios órganos del mismo tipo entre los que se distribuye la competencia con base en el territorio. Esto quiere decir que pueden haber varios juzgados en una misma jurisdicción. Entonces me puede tocar el juzgado número 1, el juzgado número 2, el número 3, bueno, ¿sí? Bien, esto con respecto a la primera clase. Espero que haya sido clara y si tenés alguna duda no dejes de consultarme.